Bienvenidos a Todos los Sueños del Mundo, el podcast donde hablamos sobre libros, escritores, literatura y temas afines. Cada episodio, un tema para explorar y varios textos para compartir. ¡Acompáñanos! Yo soy Edgar Sandoval, tránsfuga de la economía, peligroso escribano a sueldo y, por las noches, cuando hay tiempo, aspirante a tejedor de historias. Yo soy Edgar Valdés, programador de software durante el día, lector de Borges de noche y esporádico autor de relatos breves. Bienvenidos todos a un episodio más de Todos los Sueños del Mundo. En esta ocasión quiero que abordemos, tocayo, uno de esos temas que entran en una categoría que antaño se le denominaba como los universales. Dentro de estos universales, uno de los asuntos infaltables era, y sigue siendo, el del amor. Al amor se le ha conceptualizado de múltiples formas. Se le ha estudiado, pero sobre todo se han escrito en su nombre infinidad de libros a lo largo de la historia. Dentro del estudio y la escritura sobre el amor existen algunas polémicas nunca resueltas del todo, como por ejemplo la de si cuando hablamos y escribimos sobre el amor debemos hacerlo en términos de un sentimiento que ocurre en estado puro, o bien si debemos entretejerle otras emociones. Me refiero en particular a la tensión entre amor y pasión. Son dos manifestaciones de un mismo sentimiento, o bien dos sentimientos que se complementan, o incluso dos emociones que rivalizan con respecto a un objeto amado o deseado, o a un sujeto amante o deseante. Por otro lado está el asunto no menos importante de cómo se ha escrito sobre el amor, desde qué perspectiva se ha hablado de él y cómo han evolucionado estos enfoques. Me parece relevante hablar de este punto porque es un tema recurrente e incluso central en la literatura, pero también en otros campos de escritura. Bueno, con este preámbulo, tocayo, me gustaría que abordemos el tema desde dos niveles. Primero, aludiendo al amor y a su relación con otras emociones, y en segundo lugar, a la escritura sobre el amor y su evolución. Entonces, amigo, ¿qué opinas? ¿Es el amor un tema importante para la literatura? ¿Qué es el amor y cómo se vincula con otras emociones? ¿Ha cambiado nuestro concepto del amor? Tocayo, te cedo ahora sí la palabra. No, pues tremendo tema, ¿no? De hecho, creo que hemos tenido temas súper interesantes y que Sin son duda. inevitables, ¿no? En la literatura. Son de esos temas presentes, ya sea de manera principal o de manera secundaria, ¿no? El que es el núcleo de la historia o que la va vistiendo. Creo que para ir en orden con las ideas que he estado pues, pensando, ¿no? Trabajando previo al episodio, pues quiero tocar el tema del amor con otras emociones o el amor vinculado con otras emociones. Creo que el amor siempre debe tejerse con más emociones, porque de otra forma sería bastante soso o bastante aburrido, ¿no? Nos quedaríamos en un nivel, en un estrato que sería hasta cierto punto superficial. En el famoso inicio del libro Ana Karenina de Tolstoy, él escribió una frase que dice que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. O sea, cada persona infeliz lo es Claro. a su manera, ¿no? Y creo que tiene razón. Y es en eso, en esa desdicha, en ese conflicto, donde la historia del amor florece. No hablo de que florezca el amor, ¿no? Sino que florece la historia del amor Claro. en un libro, no en una historia, en la literatura. Cuando hablamos de otras emociones, algunas, como tú lo mencionabas, están vinculadas de forma estrecha. Hay temas como los celos, la insatisfacción, el deseo y obviamente pues la pasión. El amor y el deseo pues, siempre viajan juntos a la manera de dos objetos que se han envuelto en el mismo torbellino. A veces están más cerca entre sí en esta vorágine, a veces estarán temporalmente más separados. Pero hay una emoción, una circunstancia que está en el núcleo, en el corazón mismo del conflicto romántico, y que yo creo que es que el amor es una lucha contra los absolutos, es la búsqueda de la totalidad que es físicamente imposible y que creo que es espiritualmente desgastante. Por En el supuesto. libro, sí, en el libro de Milan Kundera, que creo que he mencionado como parte de mi canon, en esta historia muy turbulenta entre los personajes de Teresa y de Tomás, que tienen una visión muy opuesta, ¿no? De lo que es una relación. En este libro de la insoportable levedad del ser, Kundera escribe una frase que voy a citar textual, que dice, cuando se pregunta el personaje de Tomás y se pregunta, ¿debe invitarla a venir a vivir a Praga?
Le daba miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora, vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. ¿O ya no debe dar señales de vida? Significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. ¿Quería que ella viniera a verle o no quería? Kundera incluso habla de que hay cierta agresividad, ¿no?, en el amor. Entonces, en este planteamiento, ¿no?, en las mismas frases, ¿no?, si ella viene, pues viene con todo, ¿no?, viene con el total de su vida. Y si ella la pierde para siempre. Entonces, en ambos casos hablamos de los absolutos, Los ¿no? absolutos, Sí, exactamente. los absolutos. Pues por otra parte, pues también quiero hablar sobre la forma, ¿no?, en la que se escribe sobre el amor. Se ha dicho que el amor galante, el amor como lo conocemos ahora, pues es una invención relativamente moderna. Pero creo que esto podría engañarnos, ¿no? Como una referencia muy personal de las lecturas que yo he tenido, haré alguna mención de un par de textos y su enfoque. Pero esto no será, pues, para nada una revisión exhaustiva, imagínate, ¿no? Una revisión exhaustiva sobre el amor en la literatura, ¿no? Nunca Jamás terminaríamos. terminaríamos, no terminaríamos. En el texto de Humberto Eco, en el libro de El péndulo de Foucault, que también es uno de Ujú. mis libros favoritos, que releo a pedacitos, ¿no?, en ciertas épocas del año, me gusta mucho una descripción que hace del amor, pero no es el mismo amor como lo mencionaba Kundera, ¿no?, esta parte tormentosa, ¿no?, sino que Humberto Eco pone lo que se llama una estampa, ¿no?, de la vida cotidiana. Este libro del péndulo de Foucault pues va muy vinculado con ciertos temas esotéricos, los temas de la cábala y los grupos ocultos que dominan el mundo, ¿no? Ok. Por eso vienen ahí algunas frases en este párrafo que voy a citar que son un poco oscuras, pero no es el punto, ¿no? El punto es un poquito más adelante cuando habla sobre la pareja, ¿no? Ajá. Entonces, este párrafo comienza así. Decía Diotayevi que Gesed es la céfira de la gracia y del amor, fuego blanco, viento del sur. La otra noche, en el periscopio, pensaba que los últimos días que viví en Bahía con Amparo estuvieron presididos por ese signo. Recordaba cuántas cosas se recuerdan mientras se espera durante horas en la oscuridad. Una de las últimas noches. Teníamos los pies doloridos de tanto caminar por las callejuelas y por las plazas, y nos habíamos ido a la cama temprano, aunque sin ganas de dormir. Amparo se había acurrucado contra una almohada en posición fetal y fingía leer a través de las rodillas. Apenas separadas, unos de mis libritos sobre el Umbanda. De vez en cuando se estiraba con indolencia y se quedaba acostada boca arriba, las piernas abiertas y el libro sobre el vientre, y me escuchaba. Yo le leía de mi libro sobre los Rosacruces, intentando hacerla participar en mis descubrimientos. La noche era dulce, pero como habría escrito Belbo en sus files, exhausto de literatura, el céfiro no silbaba. Habíamos decidido concedernos un buen hotel. Desde la ventana se divisaba el mar y en el vano de la cocina, aún iluminado, me confortaba una cesta con frutas tropicales que habíamos comprado aquella mañana en el mercado. Hasta aquí el texto, ¿no?, de Humberto Eco. Oh, muy bien. Entonces, no sé, siento que hay muchas formas, ¿no?, de abordar el tema del amor, que en sí mismo pues es infinito, ¿no? Yo creo que cualquiera no hemos experimentado algunas de las fases, algunos de los conflictos, algunos de los momentos, ¿no?, de el amor y todas sus relaciones, todas sus emociones relacionadas o vinculadas. Y en la misma literatura, bueno, ya dependerá a veces de el autor o del libro que esté tocando el tema, habrá pues, una infinidad. Pero yo me quedo sobre todo con esas dos visiones, ¿no? La de Milán Kundera, que hay una relación física, pasional, tormentosa, pero que aparte crea un conflicto, ¿no?, entre los dos personajes. Y la otra, ¿no?, esta de Humberto Eco, en la que habla de una relación estable, una relación que tendrá sus propios conflictos, pero que son cotidianos, ¿no?, que son hasta cierto punto menores, ¿no? Y el propio Claro. texto, en los dos casos, pues se arropa, ¿no?, de un contexto que te hace entender cada uno de estos dos enfoques. No sé cómo veas, ¿no?, estas dos pequeñitas, ¿no?, hay aportaciones de estos dos autores, de mis favoritos. Referencias. No, claro, muy buenas aportaciones y además yo creo que nos ayudan a dimensionar que el tema del amor se puede abordar desde múltiples perspectivas. Nos acabas de poner en la mesa dos
Y al ponerlas en la mesa también nos queda clara todas las otras, muchas que no estamos abordando y que no podríamos abordar porque no acabaríamos nunca de hacer. Tendríamos que hacer muchos episodios, ¿no? para ello. Sí. Pero bueno, definitivamente lo que me parece es que con esta intervención tuya has dejado puestos sobre la mesa los elementos centrales de esta charla. En primer lugar, el amor como emoción impura, que se mezcla con otras, impura en ese sentido, ¿no? Que nunca está en un estado único, sino que siempre va tejida con otras emociones, pero que al mismo tiempo creo yo que el amor dirige y les da sentido a estas emociones. Por ejemplo, el amor es la ocasión del celo, como decías también tú, también del deseo, del odio, es un impulsor, es una chispa que desata, una chispa inicial que termina por desatar estas emociones. Pero al mismo tiempo es ese tema del que no pueden escapar los libros, como bien ya lo hemos visto, ¿no? Y las historias que se han contado desde tiempos muy antiguos. Aprovecho, por cierto, tu referencia kunderiana a Teresa para plantear justamente ese conflicto de convertir a otra persona en el objeto del amor o del deseo, o bien de dejarla que fluya libre incluso de uno mismo, del sujeto deseante o amante, ¿no? Para no atentar contra su persona. Y voy a regresar a esta referencia más adelante, pero me parece que ahí hay un punto importante respecto de esa tensión en el amor, ¿no? Y esa relación entre sujeto y objeto dentro del amor. Bueno, ahora, tocayo, aprovechando que ya dejaste tú muy claros estos puntos, quiero hacer un ejercicio, vamos a llamarle comparativo, sobre la escritura del amor, y también un poco sobre cómo se ha teorizado sobre el amor en los escritos. Este pequeño experimento para nada quiere ser un análisis estadístico o aleatorio de textos sobre el tema, porque como ya dijimos, el número de escritos probablemente rebase nuestros más descabellados cálculos, ¿no? Los escritos que tratan sobre el amor. Más bien es un ejercicio totalmente controlado que voy a hacer a partir de dos autores que han hablado sobre el amor y a quienes les separa algo así como medio siglo de distancia. Y la idea es poder especular un poco sobre cómo ha sido la evolución en el abordaje de este tema. En medio de esta exposición van a aparecer algún par de autores más, que incluso ya lo sé, a uno de ellos ya lo he mencionado en el canon personal, y para contextualizar un poco esta transformación que ha surgido en cómo se aborda el amor. Bueno, ahora sí comienzo con este experimento. El primer texto del que te voy a hablar es El arte de amar, de Erich Fromm, que fue publicado por primera ocasión en 1956 en inglés y en 1959 aparece ya en español, y quizá es uno de los clásicos en esta materia. Por principio de cuentas, Fromm comienza su texto afirmando que, y voy a citar textual, la finalidad del texto es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure, del modo más activo, desarrollar su personalidad total en forma de alcanzar una orientación productiva, y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. En una cultura en la que esas cualidades son raras, también ha de ser rara la capacidad de amar. Antes de avanzar un poco más en el texto, en esta primera afirmación quiero hacer notar que encontramos ya algunos elementos interesantes. En primer lugar, siempre ha existido, me parece, una cierta dualidad en la percepción sobre el amor, que también tú la planteas muy bien en estas dos referencias que ya nos compartiste. Al amor se le aborda con esperanza, pero también con desconsuelo, como si fuera un puerto al que ya pronto vamos a llegar, pero en el que nunca se puede encallar. Algo así como el concepto matemático de asíntota, que es una recta cuya tendencia es tocar a otra recta, pero que nunca lo hace, ¿no? Y eso genera esta tensión que sirve muy bien, pues, para abordarla en la literatura, ¿no? También resulta notable que en Fromm la idea del amor es la de una fuerza o una pulsión productiva. Esto es, hay una idea de que una emoción produce algo. Por ejemplo, puede producir otras emociones. O bien puede, como consecuencia, como resultado, produce arreglos sociales como una relación afectiva o incluso un matrimonio. Produce vínculos legales, pues. También produce promesas sobre un plan futuro que deberá cumplirse y que bien puede incluir tener descendencia, comprar una casa para la familia y uno o más autos, e incluso la tenencia de una o más mascotas. Produce también cosas como la planeación de esquemas de financiamiento para concretar todas estas promesas. Produce que la gente busque inserciones determinadas en el mercado laboral
y algunos esquemas de derechos laborales y de seguridad social, produce jerarquías familiares, produce planes de retiro y otros muchos fenómenos asociados al hecho de que el amor produce, genera, tanto cosas tangibles como simbólicas. No debemos olvidar, además, que en el tiempo en que Fromm escribió este texto, prevalecía el positivismo más duro, y había que probar entonces que todo, incluso el amor, tenía una relación y una función con respecto al mundo material concreto. Y de ahí que creo yo que la tónica en que empieza y en la que sigue escribiendo Fromm va mucho en este sentido, ¿no? O sea, el amor como una pulsión, como una relación productiva. Un último elemento que encuentra en esta cita es que para desarrollar el amor como fuerza productiva, el individuo tiene que poner en marcha todas sus capacidades para alcanzar su máximo potencial. Es decir, que el amor no es una cualidad inherente a las personas, sino una fuerza que debe ejercerse con disciplina. Por eso para Fromm el amor no está referido exclusivamente a la pareja, sino al prójimo y a todo cuanto la rodea. Esto es que solo se ama plenamente cuando se ha llegado a la cúspide de la productividad amorosa, vamos a decirlo así. Esto último va a ser muy importante en la obra que estamos comentando, porque a lo largo del texto Fromm desarrolla un tratado sobre el amor que plantea grandes fórmulas para cada tipo de manifestación amorosa e incluso muy en el espíritu de la época, aquellos roles que deben desarrollar los sujetos que aman, ¿no? O sea, un esquema completo exhaustivo de el amor como objeto de estudio y por lo tanto a los personajes que aman también como parte de ese mismo objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué más nos dice Fromm sobre el amor? Bueno, en primera instancia que es un arte que requiere conocimiento y esfuerzo, aunque reconoce también que muchas personas prefieren pensar que el amor es un suceso fortuito, algo con lo que uno se topa por una cuestión de suerte. Y señala esto porque le sirve para afirmar que, y otra vez cito textual, no se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, dice, todos están sedientos de amor, ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor, y sin embargo casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Entonces el propósito de Fromm será establecer cuáles son esos principios que toda persona debería aprender para poder amar, para llevar al máximo la cualidad productiva del amor. El asunto, sigue Fromm, es que para la mayoría de la gente, cito de nueva cuenta, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr que se los ame, cómo ser dignos del amor. Por otro lado, sostiene el autor, un problema adicional de pensar que el amor es fortuito y que por lo tanto no requiere de aprendizaje, es el de suponer que el problema del amor es el de un objeto y no el de una facultad. Y señala entonces, por ello, que la gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar, y por eso el autor encuentra que ahí está la razón por la cual la gente no ejercita el arte de amar, ¿no? Sino que está en todo momento buscando el objeto de deseo o de amor, ¿no? De nueva cuenta, entonces, encontramos en ambas ideas una marca de los tiempos en los que escribe Fromm, una necesidad por conceptualizar al amor no como un elemento de consumo, como un objeto que se adquiere o se gana, sino como una fuerza, como un proceso productivo, como un camino que se sigue para alcanzar un propósito. De hecho, plantea en este mismo sentido que hay en la cultura otro rasgo característico, dice, estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. Una mujer o un hombre atractivo son los premios que se quiere conseguir. Sigue Fromm. Atractivo, lo entrecomilla, significa habitualmente un buen conjunto de cualidades que son populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. Aquí cierra esta cita. Un tercer problema de concebir el amor como algo contingente, dice Fromm, es confundir entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado, que también fortalece la idea de que es fácil amar. A pesar de estas ideas erróneas, sigue Fromm, no existe ninguna otra empresa o actividad que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones, y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Pero, sigue Fromm, parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor, que de hecho es lo que intentará dilucidar a lo largo del texto. Entonces, en Fromm encontramos la idea del amor como proceso, como esfuerzo productivo, es decir, como arte y como técnica a la vez,
para alcanzar no un objeto, el amor, sino una cualidad, la de amar. Hasta aquí esta primera parte, este punto de inicio del amor, como es concebido en Fromm. No sé, ¿qué opinas hasta aquí, tocayo? No, pues está muy interesante lo que menciona Fromm, y como bien dices, es un texto clásico. O sea, de Sí. hecho, yo creo que muchos lo hemos leído o lo hemos visto referenciado. Así es. Y además creo que ha influido mucho en esta idea, ¿no? de el amor como un proceso que debe comprenderse y que puede verse como algo que puedes estudiar y mejorar. Exacto. Entonces, es un libro interesante, incluso en la parte histórica, ¿no? Más allá del propio tema. Yo de Fromm le rescato como puntos que son llamativos, aparte de todos los que ya has mencionado y que habrá más. Sí. Primero, ¿no? Esta mención que dice el ser amado y cómo conseguir ser amado, o sea, el truco, ¿no? O sea, Exacto. el cómo hacerle para que otros lleguen a lo que yo busco que hagan. La otra es esta mención de que el amor, ¿no? Debe distinguirse entre el enamoramiento, ¿no? La chispa inicial, y lo Así es. otro que es el permanecer en ese estado, y que de hecho en alguna ocasión he escuchado, he leído esta idea de que el amor es una decisión, y cuando mencionan que es una decisión se refieren pues no a esa chispa original, sino se refieren a todos los momentos posteriores, todo Claro. lo que tienes que hacer para, Así para es. conservar ese estatus, ¿no? Y el otro, ¿no? Que tal como tú lo mencionas, ¿no? Fromm como un signo de su tiempo, o el libro como un signo de su tiempo, en esta Ujú. mención de el amor y lo que conlleva, vinculado a temas de consumo, de una fuerza, de un proceso, del Así es. propósito. Así es. Es casi, ¿no? Una visión casi burocrática, ¿no? Sí. De cómo ver, ¿no? el tema, pero eso no le quita, no le resta nada, ¿no? al, al libro de Fromm. Así es. No, y bueno, es que eran tiempos en los que se hacía esta articulación de conceptos de forma exhaustiva, ¿no? De tal suerte que parecía, como bien dices, un ejercicio burocrático, ¿no? Pero en el fondo, y creo que también lo estás apuntando con tu comentario, eso es lo que busca Fromm, establecer esa disciplina que mantiene el amor como un ejercicio constante y no como un momento, como una decisión de un momento, ¿no? Sino como una decisión continua en el tiempo, ¿no? Eh, bueno, y ya lo dijimos, refleja la postura de una época respecto de muchos fenómenos, pero en este caso del amor. Y ahora vámonos 50 años más adelante. El siguiente autor en este ejercicio entonces es el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que en 2003 publicó el texto Amor líquido acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Pero antes de abordar este texto, me gustaría establecer algunos elementos que pueden permitir comprender qué ocurrió en este medio siglo de distancia entre un texto y el otro a nivel social y cultural. La respuesta desde mi perspectiva es que el principal cambio ocurrido entre ambas épocas es el advenimiento del mayor fenómeno económico, social y cultural de nuestros tiempos, lo que hoy denominamos el neoliberalismo. Ya en el capítulo 2 hice referencia a Michel Foucault, que como bien ya sabes es mi filósofo de cabecera y va a estar apareciendo continuamente en estos episodios, Sí. para hablar de lo que él consideraba que era la relación entre el autor y su obra. Para eso hice referencia a Foucault en el episodio 2, pero bueno, ese Foucault era, vamos a llamarle así, el Foucault histórico, el que fue famoso en su tiempo, pero ahora voy a hacer referencia al Foucault, lo voy a llamar tardío, el de sus últimas investigaciones. Incluso este Foucault aparece más bien en sus cursos y no tanto en sus textos. Estos cursos son retomados 15 años después, por eso es que es un Foucault tardío, porque se le descubre ya hasta 15 años después de muerto, ¿no? Este Foucault dedicó sus esfuerzos precisamente a entender las principales manifestaciones del neoliberalismo. Una de las principales características que encuentra el filósofo francés es que el neoliberalismo busca, ante todo, liberar las fuerzas productivas al máximo. Un poco en la tónica de lo que plantea Fromm respecto al amor, pero sobre todo establecer una ética en las personas. Y esta ética es la de convertirlas en empresarios de sí mismos, es decir, en personas abocadas al autogobierno, al aseguramiento por cuenta propia de su destino. Este principio del gobierno de sí, del empresariado de sí, establece por un lado una disciplina, un arte que no se aleja tanto de lo que plantea Fromm, pero en última instancia es un arte o una técnica que lleva al máximo el foco puesto en uno mismo. También un poco en la tónica de lo que ya platicamos de Marc Augé en el episodio 2.
En el tema del amor, esto significa que lo que importa es que uno se haga cargo de su propia capacidad de amar, pero también que busque, vamos a decirlo así, en el mercado del amor, la cantidad suficiente y necesaria del amor, que le permite afrontar los riesgos de la vida cotidiana, lo que incluye, por supuesto, afrontar los riesgos de amar. Esta ya es una reflexión mía a partir de lo que plantea Foucault. Pero al convertirse el amor en una relación de mercado, no se requiere desarrollar una técnica o un proceso amatorio, como en Fromm sí está presente, sino estar atentos a las señales para saber cuándo entrar y cuándo retirarse de la arena amorosa en función del riesgo que representa estar solos ante el mundo, que es la sensación que nos deja este autogobierno o este empresariado de sí. Y que es la sensación que al final ha producido el neoliberalismo con esta ética. Tampoco quiero decir con esto que el amor sea una emoción que se degrada a partir de la lógica del neoliberal. De hecho, la recuperación de la noción de amor propio que realiza este movimiento me parece que es bastante útil y sana. Simplemente quiero establecer los cambios sociales y culturales que ocurrieron en el medio siglo entre el texto de Fromm y el de Bauman. Hay otro filósofo francés que también me agrada, que se llama Gilles Deleuze, que escribió en 1990 un texto muy breve que se llama Postscriptum a las sociedades de control, y en él establece algunas líneas de continuidad con respecto a lo que plantea Foucault. En particular quiero rescatar su afirmación de que las sociedades contemporáneas, o sociedades de control, como él las denomina, funcionan bajo una lógica de puertas que se abren y se cierran, y para las cuales las personas se dividen entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen. Esto significa pues que el régimen neoliberal es fundamentalmente excluyente y que opera sobre la lógica de redes de acceso a cosas o situaciones. Y esto aplica incluso para el tema del amor, que yo agregaría pues. Y bueno, pongo sobre la mesa a Deleuze porque Bauman, como lo voy a comentar más adelante, habla precisamente de esta lógica de redes en sus planteamientos. Bueno, entonces en resumen lo que ocurre entre un texto y el otro es una transformación radical entre cómo se vive el amor y cómo se le concibe y se escribe sobre él, basada en un giro que va desde lo social y lo disciplinario de las épocas de Fromm hacia lo individual y lo autogestivo en las épocas de Bauman. Ahora sí, comienzo con el texto de Bauman. Pero antes, con un poco de información para aquellos de quienes nos escuchan, tocayo, que nunca han oído hablar de él. El polaco es quizá, a pesar de que ya murió en 2017, uno de los principales referentes para entender los tiempos actuales. La principal hipótesis de sus textos es que el mundo giró de la modernidad y el capitalismo sólido, basado en relaciones y funciones estables y relativamente conocidas, a una modernidad líquida que es más bien efímera, fluida, inestable. Su principal obra es precisamente el texto Modernidad líquida. Dentro de esta colección de la liquidez, que él escribe muchos textos al respecto, se encuentra precisamente el texto que estoy por comentar. Al igual que Fromm, Bauman comienza con una idea devastadora sobre el amor, que parece ser la tónica favorita cuando se escribe sobre el tema en cualquier época, por lo que estamos viendo. Bauman dice lo siguiente: los protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad de la unión y de una mano servicial con la que puedan contar en los malos momentos, es decir, desesperados por relacionarse. Sin embargo, desconfían todo el tiempo del estar relacionados, y particularmente de estar relacionados para siempre, por no hablar de eternamente, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de soportar, y que pueden limitar severamente la libertad que necesitan, si usted lo ha adivinado, para relacionarse. O sea, una paradoja bastante interesante. Acá el autor, sin pretenderlo conscientemente, está señalando algunas de las características fundamentales de los fenómenos neoliberales, como ya lo comenté. Las personas, al estar en la lógica del gobierno de sí mismos, no pueden dejar de sentir una profunda incertidumbre y abandono al ser dejado el curso de su vida al camino que marquen sus propias decisiones y las de nadie más. Entonces las personas buscan algún oasis de seguridad, vamos a llamarlo así, por ejemplo en las relaciones, ante esta soledad que impone la autogestión, ¿no? Pero como están en la lógica del autogobierno, de la individualización extrema, desconfían de cualquier vínculo permanente con el otro. Ahí está la paradoja, ¿no? O sea, buscan el cobijo, pero al mismo tiempo desconfían de él. Bueno, hasta aquí mi reflexión sobre esta idea y voy a regresar a Bauman ahora sí. Para seguir con su argumento, el filósofo señala que en nuestro mundo de rampante individualización, las relaciones son una bendición a medias, oscilan entre un dulce sueño y una pesadilla, y no hay manera de decir en qué momento uno se convierte en la otra.
Casi todo el tiempo ambos avatares cohabitan, aunque en niveles diferentes de conciencia. En un entorno de vida moderno, las relaciones suelen ser quizá las encarnaciones más comunes, intensas y profundas de la ambivalencia, y por eso, podríamos argumentar, ocupan por decreto el centro de atención de los individuos líquidos modernos, que las colocan en el primer lugar de sus proyectos de vida. Ante este escenario, en principio desolador bastante, a Bauman no le parece extraño que se haya desarrollado toda una industria de la consejería, del counseling como se le conoce en inglés. Esto es que ante la incertidumbre que deja el tomar decisiones amorosas en forma solitaria, lo que queda es abrir una solución de mercado, acudir al experto previa retribución económica de por medio, para que nos diga, como señala irónicamente el autor, cómo lograr la cuadratura del círculo, cómo comerse la torta y conservarla al mismo tiempo, cómo degustar las dulces delicias de las relaciones evitando los bocados más amargos y menos tiernos, cómo lograr que la relación les confiera poder sin que la dependencia los debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos. Y entonces afirma que los expertos están dispuestos a asesorar seguros de que la demanda de asesoramiento jamás se agotará, ya que no hay consejo posible que pueda hacer que un círculo se vuelva cuadrado. Los agradecidos destinatarios del consejo revisan las columnas sobre relaciones de los suplementos semanales o mensuales de los periódicos serios y menos serios, buscando escuchar de las personas, entre comillas él, que saben lo que siempre han querido escuchar, ya que son demasiado tímidos o pudorosos como para decirlo por sí mismos. De ese modo se enteran de las idas y venidas de otros como ellos y se consuelan como pueden con la idea respaldada por expertos de que no están solos en sus solitarios esfuerzos por enfrentar esa encrucijada. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en tiempos de Fromm, el amor ya no es una técnica oculta que debe ser desvelada y transmitida al alumno por el maestro en un sentido más bien disciplinario, y que a su vez este alumno debe practicarla con tesón hasta dominarla, como toda buena disciplina, pues, sino un tema, ahora se convierte en un tema angustioso por el cual deberemos acudir con el experto, y entre comillas el experto, porque no es por supuesto un psicoanalista, sino el consejero, para confesarle, como lo haríamos con el cura, nuestras más oscuras preocupaciones sobre el amor, y para que nos diga de regreso lo que ya sabíamos pero temíamos admitir, y luego lo que desearíamos escuchar. El experto entonces, más que ser un espejo que nos refleja, se convierte en un depurador, en una suerte de dispositivo que recibe al amor en su forma bruta y angustiosa y nos devuelve una versión edulcorada y esperanzadora del mismo. Al menos mientras nosotros le paguemos por sus servicios, claro está. Si no, no sería una relación de mercado. Bueno, regreso a Bauman. Luego de esto, comienza con el planteamiento que comencé hace rato, respecto de la transición de las relaciones a las redes, que es un punto que me parece muy interesante. Mira, dice que la noción de relación, entre comillas, sigue cargada de vagas amenazas y premoniciones sombrías. Transmite simultáneamente los placeres de la unión y los horrores del encierro. Quizá por eso, más que transmitir su experiencia y expectativas en términos de relacionarse y relaciones, la gente habla cada vez más, ayudada e inducida por consejeros expertos, de conexiones, de conectarse, estar conectado. A diferencia de las relaciones, el parentesco, la pareja e ideas semejantes que resaltan el compromiso mutuo y excluyen o soslayan a su opuesto, el descompromiso, la red, representa una matriz que conecta y desconecta a la vez. En una red, conectarse y desconectarse son elecciones igualmente legítimas, gozan del mismo estatus y de igual importancia. Además, esta idea está muy vinculada con el planteamiento que comenté ya anteriormente de Deleuze sobre la sociedad neoliberal como un conjunto de puertas o accesos que se cierran y se abren según quien tenga la llave, pero que además, como bien dice Bauman, te da esa posibilidad de en todo tiempo conectarte o desconectarte. Luego Bauman afirma que si el compromiso no tiene sentido y las relaciones ya no son confiables y difícilmente duren, nos inclinamos a cambiar la pareja por las redes. Sin embargo, una vez que alguien lo ha hecho, sentar cabeza se vuelve aún más difícil y desalentador que antes. Seguir en movimiento, antes un privilegio y un logro, se convierte ahora en obligación. Aunque la facilidad que ofrecen el descompromiso y la ruptura a voluntad no reducen los riesgos, sino que tan solo los distribuyen junto con las angustias que generan de manera diferente. Sin embargo, Bauman reconoce que el amor sigue siendo una pulsión que debe ser ejercitada y mejorada, pero ahora bajo una lógica distinta, porque afirma que esta súbita abundancia y aparente disponibilidad de experiencias amorosas, las entrecomilla él, llega a alimentar la convicción de que el amor, enamorarse, ejercer el amor, es una destreza que se puede aprender y que el dominio de esa materia aumenta con el número de experiencias y la asiduidad del ejercicio.
Incluso se puede llegar a creer, y con frecuencia se cree, que la capacidad amorosa crece con la experiencia acumulada, que el próximo amor será una experiencia aún más estimulante que la que se disfruta actualmente, aunque no tan emocionante y fascinante como la que vendrá después de la próxima. Entonces fíjate bien cómo se transforma la noción de la disciplina del amor. Ya no es, como en Fromm, esta noción sólida de la disciplina ante un objeto amado único, sino más bien la disciplina se ejerce en la medida en que se acumulan experiencias amorosas, ¿no? En una idea bastante más líquida para seguir con este concepto de Bauman. Entonces, esto significa que ya no se busca que el amor llegue a la cúspide de su capacidad productiva, como se podía entrever en Fromm, sino alargar al infinito la productividad del amor, que cada vez nos represente una emoción más estimulante, pero que su durabilidad no se base en llegar a la cima, sino estar todo el tiempo escalando. Y aquí Bauman da un giro interesante, porque al principio critica la liquidez con que se ejerce ahora el amor, pero de pronto comienza a descubrir las contradicciones del amor sólido, como si estuviera justificando de alguna manera que hayamos llegado a este estado de liquidez amorosa. En principio señala que en lo que al amor se refiere, la posesión, el poder, la fusión y el desencanto son los 4 jinetes del Apocalipsis. En ese punto radica la maravillosa fragilidad del amor, junto con su endemoniada negativa a soportar esa vulnerabilidad con ligereza. Todo amor se debate por concretarse, pero en el momento del triunfo se topa con su derrota última. Todo amor lucha por sepultar las fuentes de su precariedad e incertidumbre, pero si lo consigue, pronto empieza a marchitarse y desaparece. Entonces, ante ello dice el autor que la fusión o la dominación parecen ser los únicos remedios para el tormento resultante, y solo hay una delgadísima frontera que muy fácilmente puede pasarse por alto entre una caricia suave y tierna y una mano de hierro que aplasta. Eros no puede ser fiel a sí mismo sin practicar la caricia, pero no puede practicarla sin correr el riesgo del dominio. Eros impulsa a las manos a tocarse, pero las manos que acarician también pueden oprimir y aplastar. Es decir, que muchas veces para conservar el amor, para aferrarse a él, las herramientas disponibles son de un nivel de opresión que termina por aniquilar al amor mismo, paradójicamente. En el fondo, Bauman parece decir que no solo la capacidad de amar se ha vuelto líquida, sino que en realidad el amor siempre tiende a diluirse, a fluir, a encontrar nuevos recipientes, una vez que se le intenta mantener en estado sólido. Por último, para los propósitos de esto que expongo, les comparto la diferencia que establece Bauman entre el amor y el deseo. En este punto señala que el deseo es el anhelo de consumir, de absorber, devorar, ingerir y digerir, de aniquilar. En esencia, el deseo es un impulso de destrucción. Por otra parte, el amor es el anhelo de querer y preservar el objeto querido. Un impulso centrífugo, a diferencia del centrípeto deseo. Un impulso a la expansión, a ir más allá, a extenderse hacia lo que está allá afuera, a ingerir, absorber y asimilar al sujeto en el objeto, y no a la inversa como en el caso del deseo. Si el deseo ansía consumir, el amor ansía poseer. Como el deseo, el amor es una amenaza contra su objeto. El deseo destruye su objeto destruyéndose a sí mismo en el proceso. El amor hace prisionero y pone en custodia al cautivo. Arresta para proteger al propio prisionero. El deseo y el amor tienen propósitos opuestos. El amor es una red arrojada sobre la eternidad. El deseo es una estratagema para evitarse el trabajo de urdir esa red. Fiel a su naturaleza, el amor luchará por perpetuar el deseo. El deseo, por su parte, escapará de los grilletes del amor. Hasta aquí Bauman. Bueno, finalmente, tocayo, quiero hacer notar que al final, Fromm y Bauman, como también ya lo comentamos, abordan al amor no solo a partir de lo que observan de él en sus realidades particulares, sino también de los valores propios de su tiempo. Fromm no puede escapar de la fórmula, del proceso, de toda categoría conceptual que permita solidificar al amor, mientras que Bauman, aunque apesadumbrado por la liquidez del amor, termina por admitir que esto era inevitable, porque al final el amor aprisiona, esclaviza al sujeto en torno al propósito de convertirlo en objeto, valga decir en objeto de culto, de deseo, de veneración incluso, y el sujeto amado e incluso el sujeto que ama terminan por hacerse líquidos también con tal de preservarse a sí mismos ante los grilletes del amor o ante la guadaña del deseo. Hasta aquí mi intervención, tocayo. ¿Qué opinas? Súper bien, me encantaron los textos. Digo, no sé si todos los que nos escuchan tienen el mismo tipo de lecturas y pueden, ¿no?, sacar un montón de ideas, ¿no?, vinculadas con esto que mencionan estos tres autores. Pero hay mucho que mencionar y voy a limitarme a 5 observaciones. Perfecto. La primera de ellas es sobre todo vinculado con esto último, ¿no? Sí. El amor, pero decía, ¿no?, como una bendición a medias, el amor como, sí, como una contradicción. Ya sabían los
los griegos que ten cuidado con lo que deseas porque lo puedes conseguir. Exacto. Porque a fin de cuentas, esto del amor como algo que se hace un conflicto, algo que es una contradicción, que lo que se busca destruye, lo que se busca, tiene que ver también con el tema de que hablamos de que es una relación, son dos personas, no es estático, o sea, entonces Así es. no lo puedes tener para siempre, el mismo sentimiento, la misma persona, porque el tiempo nos cambia, el tiempo nos puede convertir en otros. El segundo punto es que esta mención, ¿no?, del primer autor, ¿no?, el autogobierno, ¿no?, el gobierno de sí, De y Foucault, la soledad, claro. la soledad que impone, ¿no?, el ser autosuficiente, autodeterminante, pues sí, obviamente implica una soledad, el no querer tener un vínculo tan fuerte o tan permanente que destruye, ¿no?, ese autogobierno. Otra vez esta mención que haces al tema de los expertos, que ese me encantó esa mención, ¿no? El tener que ir al experto, pero hasta cierto punto quien escribe el libro pues, se coloca en un nivel de experto o de semi-experto, ¿no? Porque ya nos está planteando lo bueno y lo malo, ¿no?, de esa condición de tener que acudir, ¿no?, a la tercera persona, y ellos mismos se colocan por Así es. encima de nosotros para explicarnos, ¿no? Y el cuarto punto, ¿no?, esto de que mencionabas en alguno de los textos, ¿no?, el tema de optimizar el amor, ¿no? El amor como algo que se puede optimizar, no que se pueda, no que se pueda mejorar, ¿no?, sino que se puede optimizar, ¿no? Exacto, así es. Y la idea de que nos consolamos en que no estamos solos, en el hecho de no estar solos, eso me gustó un montón. Y finalmente, una mención, tocayo. Sí, Aquí estamos hablando sobre todo de cómo es que los autores hablan sobre el amor y cómo los expertos escriben sobre el amor. Y hasta cierto punto podemos pensar que lo que leemos de estos expertos, lo que leemos de nuestro bagaje cultural, afecta la forma en que entendemos el amor. Pero claro. hay otro aspecto, fíjate, que en el que es también al revés, en el que el amor afecta lo que escribimos. O sea, no es que yo lea a Bauman, ¿no?, a Foucault, y comprenda algo sobre el amor, sino que al revés, tal vez ellos mismos en su propio mundo muy personal, sus relaciones, su relación de erotismo o de amor ha afectado lo que escriben. Y aquí quiero hacer una mención, un texto del mismo Humberto Eco, el mismo libro que había comentado, El péndulo de Foucault, Ajá. en el que menciona de cómo la forma en que entendemos y nos relacionamos con los otros afecta lo que escribimos. Y él pone como ejemplo los libros de Marx y de Lenin. Ah, Y te voy a leer un pequeño parrafito. Dice claro. Humberto Eco, a través de su personaje, ¿no?, en El péndulo de Foucault, dice: Marx me caía bien porque parecía evidente que con su Jenny hacía el amor con alegría. Es algo que se siente en el ritmo sosegado de su prosa y en su sentido del humor. Cierta vez, en cambio, en los pasillos de la universidad, dije que a fuerza de acostarse con la Krupskaya se acaba escribiendo un libraco como materialismo y empiriocriticismo. Por poco me apalean y me trataron de fascista. Lo Claro. dijo un tío alto de Virotes a la Tártara. Lo recuerdo muy bien. Ahora anda con la cabeza rapada y pertenece a una comuna donde fabrican cestas. Hasta aquí la mención, ¿no?, Muy buen fragmento, de tocayo. Humberto Eco, ¿no? Ya sin meternos Claro, a los detalles de leer a Marx y Lenin, pero claro. él dice, ¿no?, la forma, ¿no?, en la que entendemos, ¿no?, el amor, en este caso el amor, la pasión del erotismo, bueno, también afecta, ¿no?, lo que terminamos escribiendo. Totalmente. Fíjate que, bueno, ya ves que soy economista, lo digo siempre. Aunque ya se me está quitando, Sí. como tú dices, con respecto al derecho. Uno de los economistas más famosos, Keynes, al final de su libro más famoso, La teoría general, tiene una frase que a mí me encanta y que aplica para muchas situaciones, entre esas situaciones esta, ¿no? Dice que todo hombre práctico que se cree exento de cualquier ideología generalmente es esclavo de algún economista o filósofo político difuntos, ¿no? En el sentido Sí. de que somos más un resultado de las ideas de otros en muchas ocasiones que de lo que nosotros creemos que es original, retomando el punto del capítulo 2, ¿no? Y creo que esto va muy vinculado con lo que nos acabas de compartir. Exacto, o sea, opinamos a partir de todo un entramado de ideas del mundo en el que vivimos, ¿no? Y no podemos escapar a ello. Y estos autores de los que he hecho referencia, pues claramente no lo hacen, ¿no? Pero nos ayudan
a comprenderlo mejor, a comprender ese entramado de ideas en el que vivimos. Retomando lo que tú comentas de estas 5 observaciones, nada más lo que quisiera ahí puntualizar un poco respecto a esta ética del empresariado y del autogobierno, y es tan fuerte esta ética y se ha vuelto tan invisible que incluso si hoy día nos asomáramos a una librería, para volver al tema del amor, o virtual o real, ¿no? Y tú vieras los títulos, los bestsellers en el tema del amor, seguramente la mayoría de ellos se van a referir a cómo cultivar el amor propio, o a cómo superar una relación fallida, ¿no? O sea, a estos temas del amor efímero, pero del amor también muy centrado en el autocuidado, ¿no? O en la autogestión de las capacidades amorosas, ¿no? Era nada más la reflexión que quería dejar aquí en la mesa, tocayo. Pues gran tema, amigo, muy bueno. Perfecto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra esperadísima sección recurrente de las ciudades invisibles. En esta ocasión te toca a ti, tocayo, platicarnos de alguna ciudad invisible de el texto de Italo Calvino. Así es que pues te cedo la palabra. Bien, ahora hablaremos de una ciudad que se llama Leonia. Si recordamos, ¿no?, en nuestros episodios, o si hemos leído el libro de Calvino, sabemos, ¿no?, que son una serie de ciudades con nombres femeninos. Ajá. Y con una enorme relación con todo tipo de contexto, ¿no? O sea, lo podemos vincular a todo tipo de temas, y por eso nos encanta el libro, y por eso es un tema recurrente, ¿no? Voy a hablarles de la ciudad de Leonia. Voy a leer el texto y luego voy a comentarles un poquito cómo se vincula, o cómo creo que se vincula, o yo lo relaciono con el tema de hoy. Perfecto. Puede haber más temas, ¿no?, con cada uno de ellos. Claro. Dice así: Las ciudades continuas 1. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones apenas salidos de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del refrigerador más perfeccionado latas aún sin abrir, escuchando las últimas retaílas del último modelo de radio. En los umbrales, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de la Leonia de ayer esperan el carro del basurero. No solo tubos de dentífrico aplastados, bombillas quemadas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calentadores, enciclopedias, pianos, juegos de porcelana. Más que por las cosas que cada día se fabrican, venden, compran, la opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no más bien el expeler, alejar de sí, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles, y su tarea de remover los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso, como un rito que inspira devoción, o tal vez solo porque una vez desechadas las cosas nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, claro, pero de año en año la ciudad se expande y los basurales deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a la intemperie, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles en la que circunda Leonia. La domina por todos lados como un reborde montañoso. El resultado es que cuanto más cosas expele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueltan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día, la ciudad se conserva toda a sí misma en la única forma definitiva, la de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días y años y lustros. La basura de Leonia poco a poco invadiría el mundo si en el desmesurado basurero no estuvieran presionando más allá de la última cresta basurales de otras ciudades que también rechazan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasados los confines de Leonia,
está cubierto de cráteres de basuras, cada uno en el centro con una metrópoli en erupción ininterrumpida. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se superan, se mezclan. Cuanto más crece la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su funda, de paja, ruedo delgado de Leonia, y un alud de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar, mezclado con aquel de las ciudades limítrofes finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópoli siempre vestida con ropa nueva. Ya en las ciudades vecinas están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos basurales. Hasta aquí el texto de Calvino. Yo quiero vincularlo, ¿no?, a un tema propio de lo que comentábamos el día de hoy. Entonces puede tener un montón de lecturas, ¿no? Claro. También en el tema del consumismo, ¿no?, y de la conservación de nuestro mundo. Pero aquí lo que yo toco como un hilo que se conecta a otros temas es este resurgimiento o esta fantasía de la renovación. Esta idea de que el nuevo deseo, el nuevo amor, la nueva persona, esta renovación, ¿no?, de los sentimientos, el intentar reiniciarme, ¿no?, como un mecanismo de volver a iniciar frescos, limpios, claro, felices, pero que en realidad pues no es posible, ¿no?, mientras desechamos, en este caso, nuestras historias, nuestras relaciones, y nos brincamos a otra, realmente estamos acrecentando una carga histórica, una carga que de manera inevitable nos está asfixiando si intentamos hacer lo que hacen los personajes de la ciudad de León y todo, ¿no?, por evitar temporalmente, ¿no?, el trabajo del cuidado, ¿no?, de lo que nos rodea. ¿Cómo lo ves, tocayo? Pues fíjate que, bueno, no cabe duda que elegiste una ciudad muy adecuada para nuestro tema. Leonia me recuerda un poco a lo que les contaba en el segundo episodio sobre los no lugares de los que habla Auger. Porque es una especie de no ciudad, o bien, para ir en la tónica de este episodio, es una especie de ciudad líquida que busca rehacerse todo el tiempo, como bien dices, en este resurgimiento del deseo, pero que al mismo tiempo se expande por todas partes con lo que ha dejado de ser. Y sí, por eso coincido un poco con lo que tú dices, y porque en el fondo no es eso lo que nos ocurre a todos todo el tiempo. O sea, somos lo que somos, pero también somos lo que hemos dejado de ser. Pero esta basura circundante, si la intentamos negar, termina por aprisionar a nuestra ciudad visible y hacerla efímera, ¿no? Esta carga histórica de la que hablas, en la medida en que no la tenemos presente, termina por aparecérsenos en todos lados. Y por otro lado, regreso a tu idea del resurgimiento del deseo, para vincularlo con lo que platicábamos de Bauman, en el sentido de cómo el amor se ha vuelto en estos tiempos líquidos, esta necesidad de estar todo el tiempo recomenzando, ¿no?, de estar en esta acumulación de experiencias nuevas, como si eso nos borrara el pasado, de repente nos purificara y volviéramos a empezar, ¿no? Esto es lo que me deja, digamos, un poco la ciudad de Leonia. Muy bien, amigo. Perfecto. Pues, como siempre, Calvino aportándonos ideas interesantes e importantes para el tema del que estamos charlando. Pero ahora pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es esta charla que tenemos siempre sobre nuestras lecturas y escrituras recientes. Entonces, bueno, si te parece bien, tocayo, ahora nuevamente te cedo la palabra para que nos platiques en primer lugar sobre tus lecturas recientes, luego yo comentaré las mías y después pasamos a la parte de la escritura si no tienes inconveniente. Adelante. Muy bien, amigo. Sí, estos días he estado leyendo, esta vez sí leyendo, casi siempre tengo relecturas y sobre todo de autores a los que regreso muy, muy frecuentemente, pero esta vez me estuve acercando a un par de libros, entre otros, que quisiera mencionar. El primero de ellos es una colección de poemas de William Blake. Blake es un autor muy, muy particular, ¿no?, muy, muy peculiar. Incluso si lees su biografía, tiene temas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. No nada más este típico tema del autor incomprendido o del autor fracasado en sus inicios y más tarde revalorado, ¿no?
Él tuvo incluso una etapa en la que al final de su vida pues tenía una serie de seguidores muy jóvenes, ¿no? Que habían rescatado su obra inicial y su obra madura y eran prácticamente, ¿no? Los devotos de William Blake, y eso Ok, ayudó mucho a que Blake que mantuviera, ¿no? Un estatus, no digamos de autor de culto, pero realmente era un autor muy, muy conocido, pero que sí lo mantuviera, ¿no? Dentro del escenario, ¿no? De la literatura inglesa, y que nos ha llegado con todo ello. claro. Sino que además Blake, como era un artista plástico, tenía también esta peculiaridad de que él solía imprimir sus propios libros, porque el formato en que los escribía, los tamaños a veces eran muy, muy, muy enormes, y además él hacía las ilustraciones, tenía un estilo de dibujo también muy propio, muy particular y lleno de simbolismos. Y él mismo en su vida, ¿no? Aparentemente, o como él lo veía, pues tenía visiones espirituales, visiones divinas, que otros pues simplemente lo interpretan, ¿no? Como una débil salud mental del poeta inglés, pero en cualquier caso, ¿no? Lo que escribe está lleno, ¿no? De todo tipo de estas correlaciones con cómo fue avanzando su vida en las partes positivas y negativas. Ujú. El libro se conoce, ahora se llama Canciones de Inocencia y de Experiencia, que reúne de hecho dos obras, ¿no? Canciones de Inocencia, una obra inicial, y Canciones de Experiencia, que fue una obra un poquito posterior, una obra tardía, y que editores más adelante creyeron que tenía sentido colocarlas, ¿no? Para hacer este comparativo, ¿no? En la propia vida de Blake y su obra. Yo he leído la primera parte, las Canciones de Inocencia. Son poemas llenas de imágenes idílicas, o sea, de imágenes bucólicas, imágenes de los pastores, del campo, de la infancia, los juegos de los niños, de la felicidad pues, casi primigenia, casi angélica, ¿no? Así como del jardín del Edén. Yo lo veo así, ¿no? Como imágenes hasta cierto punto ingenuas, enteramente ingenuas, de un mundo que ya no es posible. Son además textos breves, ¿no? Como suele ocurrir con la literatura. Claro, Más allá de algunos autores, ¿no? Que sí te escriben, como Dante, ¿no? Obras enormes. En este caso, pues sí se pueden ir leyendo con mucha facilidad. Y yo sí los recomiendo bastante, fíjate. Son obras que nos ayudan no nada más a entender al autor, sino a toda una época y a toda una visión de la religiosidad vinculada con el misticismo y con un montón de ideas paganas, ¿no? Como suele ocurrir. Ya nada más tienes a un profano hablando de temas espirituales, y pues ya está mezclándonos con temas cotidianos, paganos y de todo tipo. Pero claro. son muy, muy bonitos, ¿no? Las obras de Blake en esta parte. No he llegado a la parte, al segundo bloque, ¿no? De las canciones de experiencia. Ujú. Habría que ver, ¿no? Cómo se contraponen, ¿no? En esta propia visión del mismo autor, pero avanzada la época de su vida. Y si El mantienen segundo, una hilación, ¿no? Con el libro anterior. sí, 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 son una especie de respuesta, ¿no? Así es. Digamos, al Blake más joven, Más ¿no? joven, claro. O si existe un rompimiento o simplemente una maduración de las ideas, ¿no? Habría que verlo igual, y lo comentamos en la siguiente sesión, en el siguiente episodio. Perfecto. El segundo es un libro que se llama El Buen Nombre, de, de Jhumpa Lahiri. Es una autora de la India, y casi toda su obra se basa en el choque cultural, porque finalmente migra a los Estados Unidos, trabaja en algunas universidades norteamericanas y publica mucho, de hecho ya estando de este lado del mundo. Entonces, pues mucho de eso tiene que ver pues con esa experiencia en la que pues va narrando a través de personajes pues, diferentes cómo ocurre este choque, ¿no? entre culturas, que de hecho para nosotros como habitantes, pues sí, de un país que es occidental, pero que finalmente no es lo que se conoce como el primer mundo, lo que antes se conocía como el primer Como el mundo, ¿no? primer Los mundo. países ahora simplemente desarrollados, ¿no? Claro. También tenemos nosotros esa visión de lo que es el mundo occidental desarrollado, anglosajón, con lo que son nuestras tradiciones muy propias, ¿no? Hasta cierto punto, pues sí, no, muy, muy tradicionales. En este libro de la autora de la India, narra la travesía, ¿no? De un personaje que se llama Ashima Ganguly, que es una mujer de Calcuta,
que emigra a Boston con su marido, que también es de la misma región, y este consecuente choque cultural. Pero se lleva al detalle, ¿no?, de esta pareja joven, inmersa en este mundo que desconocen, pero en un contexto muy íntimo, que es el embarazo de la mujer Ujú. y la extrañeza que rodea a un rito, que es un rito familiar, un rito casi tribal, como es el nacimiento de un hijo. Claro. Si lo llevara a cabo, ¿no?, allá en su cultura, con su familia, con su madre, con su abuela, con sus hermanas, con sus cuñadas, pero en este caso, de este lado del mundo, pues sin esa red de protección, ¿no?, de sabiduría generacional, de ese arropamiento, esa confianza que requiere un momento tan íntimo. Así como arranca el libro, y es el que he estado comenzando con su lectura, y cómo hay una parte, ¿no?, que es estos momentos, ¿no?, con la parte aséptica, con la parte de los hospitales norteamericanos, el cuidado que le dan, pero siempre, ¿no?, con esa lejanía, ¿no? Y por otro lado, ella y su pensamiento, ¿no?, que está de aquel lado, ¿no?, allá en el subcontinente indio. Y sobre todo, ¿no?, lo que me llama la atención es estas costumbres entre las parejas que, aunque están casados, aunque están por tener un hijo, hay un cierto distanciamiento, ¿no?, en el trato, ¿no? La forma en que se dirigen entre ellos mismos, el cómo no utilizan sus nombres como lo haríamos nosotros, sino un tratamiento un poco más reverencial, a pesar de ser una familia. Es un arranque de un libro que, pues, sin duda es muy interesante. Yo, como lector, pues sí espero un poquito más, no espero que no sea nada más un aprovechar, ¿no?, este choque de culturas y decir, oh, mira cómo lo hacen de aquel lado, ¿verdad? Claro. Sino que espero que tengan, ¿no?, un trasfondo. De otra manera, los siguientes libros de la Giri quizás ya no me interesen, ¿no? Claro. Pero si tiene un poquito más, ¿no?, en el ahondamiento de esta soledad, ¿no?, por un mundo que es muy diferente. Espero que lo tenga ahí en las siguientes secciones del libro, pero por lo pronto es interesante, sí lo recomiendo bastante. Muy bien. Fíjate que de hecho esto que comentas del libro de la Giri, del choque entre lo occidental y lo oriental, yo creo que justamente en regiones como Latinoamérica siempre hemos estado a medias entre lo occidental y lo oriental, y entonces tenemos puntos de encuentro con un mundo y con el otro. Y a lo mejor tal vez por eso cuando viajamos al mundo, si nos movemos de país, no nos es tan difícil acostumbrarnos, ¿no? Porque somos un poquito más flexibles, porque tenemos las dos referencias, las dos han nutrido nuestra cultura, ¿no? Sí, Eh, estamos acostumbrados, ¿no?, a esta parte ecléctica. De hecho, exacto, nos movemos de ciudades, y también nos pasa, incluso dentro del propio país, así tenemos ya es. esa referencia de que no todo es como en casa. Exactamente, pero al mismo tiempo podemos llevar a casa a donde vayamos, y esto no pelea con adaptarnos a las circunstancias nuevas, ¿no?, en las que vamos a vivir. Fíjate que pues encuentro en estos dos libros que tú dices elementos, además de la charla inicial que ya tuvimos sobre el amor. Por ejemplo, en William Blake, por lo que nos cuentas, está esta nostalgia de lo que se fue o de lo que ya no es posible. Es un poco como ese dejo melancólico con el que comienza a escribir Bauman sobre el amor sólido, ¿no? Que ya no es, que ya no existe más en el mundo, o incluso como lo comparo con ese aire de desesperanza de Fromm al intentar rescatar al amor que se resiste a ser aprendido y ejercitado, ¿no? Al final no solo el amor es un tema recurrente en los libros, sino también la nostalgia, la melancolía incluso, ¿no? De lo que ya no es o lo que no podrá ser jamás, ¿no? Sí. Y bueno, también en la historia de la Giri que nos platicas, por esto que nos comentas, me recuerda un poco a lo que te comenté sobre el fenómeno neoliberal que ha dejado tras su paso esta sensación de abandono o esta falta de padre que dejó la disminución del Estado, o incluso lo que ya comentamos, estas diferencias entre Oriente y Occidente que desprotegen a estos recién estrenados padres, ¿no?, que van a intentar ante este descobijo la difícil tarea de criar a un hijo. Pues yo creo que sin duda estaría genial que conforme avances en ambas lecturas nos sigas compartiendo tus impresiones, sobre todo cuál es esta conexión entre el Blake joven y el Blake maduro, en un caso, y en el otro caso, si efectivamente la Giri pudo ir más allá de esta narración de rituales, hábitos, etcétera, costumbres, y encontró
nudo de tensión más, vamos a decirlo así, más atractivo en esta historia de esta familia que migra y se encuentra ante una nueva realidad, ¿no? Muy bien, amigos, esperemos que sí. Bueno, pues ojalá que ya nos cuentes. Bueno, ahora déjame te cuento yo de una lectura más o menos reciente. Como lo comenté ya en el capítulo 2 y además siempre lo digo en la introducción del podcast, soy escribano a sueldo desde hace algunos años. Y como parte de este oficio, me tocó hace algunos meses escribir un texto para la presentación de un libro en el que se reseñaban, pues, obviamente, sus ideas más importantes, pero en el que también busqué que quedara constancia de otras reflexiones similares que desde la literatura y la filosofía se habían hecho sobre este tema que ahora les voy a comentar. Al final ya no supe si se llevó a cabo la lectura de ese texto en algún foro, pero bueno, quise retomar el texto y a platicarles un poco sobre él. El libro que se reseñó se llama Las muertes que no deben ser, Natalidad y Mortalidad en México, del economista Mario Luis Fuentes, y fue publicado en 2018. Y como comenté en la redacción de aquel texto, la muerte es tal vez el fenómeno al que más le hemos dedicado horas de reflexión y análisis en la historia de la humanidad, a pesar de que estamos hablando del amor también, que es un tema muy recurrente, ¿no? Y bueno, el de la muerte es además un tema que ha promovido mucho el desarrollo de conocimiento científico porque los grandes avances en la medicina y otros campos similares han ocurrido como una estrategia para tener una buena vida y prolongar nuestra llegada al momento en que dejamos de existir. También en aquel texto escribí en su momento que en su novela Las intermitencias de la muerte, José Saramago nos enfrentó a preguntas temerarias como ¿qué pasaría si dejáramos de morir? O ¿cuáles serían las consecuencias de este hecho? Porque a través de estas preguntas el escritor portugués buscaba mostrar en qué medida la muerte es un fenómeno esencial de la vida. Bueno, pues entonces en el libro de Mario Luis Fuentes la pregunta principal es si son todas las muertes inevitables, ya que la muerte parece ser inevitable a pesar de la hipótesis de Saramago. Bueno, ¿son todas estas muertes inevitables? Y la respuesta del autor es que muchas no deberían ocurrir, o al menos no en el momento en que ocurren, si existieran las condiciones necesarias para el cumplimiento universal de los derechos humanos. En particular en nuestro país, el autor señala que muchas de las muertes que se registran se deben a la pobreza, desigualdad y violencia que sufre un segmento importante de los mexicanos. Por ello es que, como son resultado de un fenómeno social, podrían ser evitables, ¿no? En particular, Fuentes plantea que todas las personas deberían morir dignamente y que para que ello se cumpla es preciso que antes cuenten con condiciones adecuadas de nacimiento y de vida. Esto es que quien vive dignamente está en mayores posibilidades de morir de la misma manera. También dice el autor que es necesario reconocer una condición inseparable al ciclo de nacimiento, vida y muerte, la vulnerabilidad, o lo que en la filosofía se denomina como la herida originaria que todas las personas llevamos con nosotros. Entonces, si la existencia humana es inherentemente frágil, lo que nos queda es construir un mecanismo que nos permita sobrellevar de la mejor manera esta condición inevitable. Este mecanismo es lo que conocemos como el Estado, que puede contribuir a que tengamos mejores condiciones de vida mediante políticas que permitan efectivamente regular estos fenómenos sociales. Esto es que la cuestión y las políticas sociales deberían estar centradas en el tema de la dignidad humana, porque como afirma el autor, cómo se nace, cómo se vive y cómo se muere tiene una relación indestructible con las condiciones en que se nace, se vive y se muere. Entonces, para el autor, la cuestión social y la política social deben centrarse en entender y cambiar las condiciones de pobreza, injusticia, rezago social y desigualdad, porque estas son las causantes de millones de muertes que pudieron haber sido evitadas, como lo comenté un poco más atrás. Para dimensionar esto, elabora un diagnóstico de las condiciones de nacimiento, enfermedad y muerte en México. Voy a mencionar, hace un diagnóstico exhaustivo, pero voy a mencionar solamente 3 de entre los muchos hallazgos que se encuentran en el estudio y que dan cuenta de nuestras vulnerabilidades, pero también de cómo estas vulnerabilidades se distribuyen en forma desigual. Primer hallazgo. Un niño o una niña que nacen en una localidad o pueblo indígena tienen 3 veces más probabilidades de morir antes de los 5 años de vida que aquellos que lo hacen en zonas urbanas. Segundo hallazgo. En 2012 se estimaba que cerca de 6 millones de personas con diabetes mellitus había en el país, pero que al menos la mitad de ellos no sabían que la tenían. Y tercer hallazgo. En 2013 casi 22 millones de personas sufrieron agresiones de parte de la delincuencia. Todos estos factores inciden sin duda en la calidad de nacimiento, vida y muerte de las personas. Y por supuesto hacen que la muerte no sea un hecho fortuito, sino definitivamente marcado por fenómenos sociales.
El autor concluye que las condiciones alrededor del nacimiento, la enfermedad y la muerte exigen una revisión profunda entonces del entramado institucional y el orden jurídico del Estado, así como de las políticas públicas puestas en marcha, pues porque el Estado se convierte entonces en un factor que modifica la manera en que la gente nace, desarrolla una vida, vamos a decir, relativamente buena y que muera en condiciones dignas. Pero bueno, además de todo, esta reflexión me condujo inevitablemente a algo que leí en Foucault, y vuelvo de nuevo a mi filósofo de cabecera, que leí de Foucault en su curso del 76, intitulado Defender la sociedad. Ahí en ese curso, Foucault plantea que hasta antes del siglo XIX, el soberano, es decir, el Estado, tenía una relación con la sociedad fundada en lo que denomina el derecho de espada, que consistía en que el soberano, tenía la potestad de hacer morir o dejar vivir a las personas, valga decir, a los súbditos. Pero a partir del siglo XIX la relación se modifica profundamente y el Estado comienza a centrar el ejercicio de su poder ya no en la muerte, sino en la vida de las personas en tanto especie. Aparecen entonces la noción de población, por oposición a la noción de pueblo, y el estudio de sus procesos principales, la natalidad, la enfermedad y la muerte. O sea, la diferencia entre población y pueblo es que la población tiene fenómenos, vamos a decir, sujetos a estudio, mientras que el pueblo tiene más bien una relación jurídica de derechos y obligaciones. Esto a lo que más adelante en su obra Foucault denominará como biopolítica, es decir, el gobierno de las poblaciones y de sus procesos vitales, modifica la relación con la sociedad y la transita de aquel hacer morir, dejar vivir, propio de la ley de la espada, a la fórmula inversa, hacer vivir, dejar morir, que sería a la postre la simiente del Estado moderno y de buena parte de las políticas que éste llevó a cabo, al menos hasta la década de los 70 del siglo pasado. La seguridad social, los sistemas universales de educación y salud, entre otros fenómenos, serían impensables sin esta transformación comentada por Foucault. Luego vendría el neoliberalismo del que ya hablamos, a darle un nuevo giro a la fórmula para hacer que sean los individuos quienes se encarguen de gestionar su propia vida y su muerte. Pero bueno, esa, como dice un clásico, es otra historia, tocayo. Hasta aquí mi lectura reciente. Sí, fíjate que ahora que mencionas el tema de la biopolítica, ¿no? Sí. Este cambio de visión de lo que debe ser el Estado, ¿no? De cómo debemos entender a un ente soberano, ¿no? ¿Qué es esa soberanía o qué es esa potestad que tiene el Estado y cómo la podemos definir o qué es lo que la caracteriza, ¿no? Me parece interesante eso de hacer vivir, dejar morir. Creo que pone un buen punto sobre la mesa. Yo creo que a nivel de civilización se puede decir que estamos avanzando, ¿no? Claro. Pero de cierta manera este avance de la civilización, este progreso es como el de un gigante que pues sí va avanzando, da pasos lentos, pero va siempre avanzando, pero como un buen gigante es ajeno al individuo. Es decir, mientras va avanzando es posible que si nos fijamos en un individuo particular, en un momento particular, en un lugar particular, pues quizás ese avance se llevó algo de por medio, ¿no? Así es. El avance es global, ¿no? Es enorme. Y quizás sea muy lento, pero va avanzando. Creo que podemos tener ciertos indicadores, ¿no? Como el nivel de vida o la expectativa, ¿no? De años de vida, la mortandad infantil y otros temas, cuando los vemos a esa enorme escala, ¿no? A la escala del gigante, podamos decir, estamos mejor, ¿no? Que hace 50 años, que hace 100 años, no se diga hace 200 años, ¿no? Claro. Pero luego te vas al detalle y dices, bueno, quizás en esta región todavía no, ¿verdad? Se está quedando detrás. Pero el planteamiento, yo creo que tiene razón esta parte, ¿no? De la biopolítica, sin meterme al detalle o a las teorías modernas. Ajá. Pero creo que sí es la visión que deberíamos tener. Fíjate que, de hecho, bueno, o sea, efectivamente esa transformación entre el Estado que decidía quién vivía y quién no vivía, ¿no? Al Estado que cuida la vida de la población, y en esto Foucault es muy, muy insistente, que al abordar el tema de la población se refiere a que busca cuidar la vida de la mayoría, no puede a lo mejor hacerlo de todos, aunque sí es parte de su obligación, pero busca hacerlo en la mayor parte posible, ¿no? O sea, esta idea del cuidado de la vida es una transformación muy, muy importante, que como tú bien dices debería ser retomada,
porque recordé ahorita que hay un autor que de hecho es un continuador de Foucault, un argentino que se llama Pablo de Marinis, que tiene un texto donde hace una metáfora de cómo sería el Estado neoliberal ahora en esos temas, y fíjate que lo pinta como si fuera una locomotora. Sí, Que va a todo vapor. Me acordé ahorita justamente por esto que dices del gigante que avanza inexorablemente, ¿no? Lo pinta el Estado neoliberal como una locomotora que avanza a toda velocidad, pero en la que hay vagones, ¿no? Está el vagón de lujo, y hay vagones, digamos, de un poco menos nivel, menos categoría y todo eso. Pero dice, lo que ocurre con el Estado neoliberal además es que ahora te puedes encontrar que hay gente que ni siquiera está en el vagón, que va a pie y el tren lo ha dejado ya muy lejos, ¿no? Porque en esta idea de la autogestión de la vida, pues muchos ya no entran, ¿no? En el tren de lo que el Estado debería encargarse, ¿no? Por eso, efectivamente, claro. coincido contigo que esta idea de la biopolítica, de como el cuidado de la población, debería ser retomada. Bueno, tocayo. Ahora vamos a pasar a las escrituras, ¿qué te parece? Si nos platicas ahora de lo que tú estás escribiendo. Claro. Sí, estoy ahorita trabajando con unos textos que ya había mencionado. Uno de ellos compartí uno la vez pasada, que tiene que ver con una serie de imaginaciones sobre escritores ficticios, y a lo que llamo esta colección las vidas de escritores imaginarios. Este que voy a compartirles es un texto hasta cierto punto incompleto, porque tiene un desbalance en el tema principal. Creo que ahorita que lo escuchen, que se los comente, trae por ahí la parte de la amistad, trae por ahí la parte de las pasiones efímeras, y creo que tendría por ahí todavía un tercer tema cuando detecte cuál es el bueno, quizás lo reescriba, ¿no? Para darle el enfoque, pero me gustaría compartirlo a ver cuál es Perfecto. su opinión. Muy bien. Esta es la vida de Sebastián Aguri. Sebastián Aguri debe ser el escritor más famoso que jamás escribió un solo libro. Durante años mantuvo correspondencia con Mauro Carvalli, editor en jefe de la prestigiosa Rain Books. Se habían conocido en una conferencia sobre cambio climático a la que asistieron cada uno de ellos por azar. Mauro salía en ese entonces con una de las panelistas que finalmente murió en un accidente aéreo cerca de los glaciares de Islandia. Sebastián la había seguido desde el hotel, donde también se hospedaba, hacia la sala de conferencias repleta de botellas de agua y pantallas LED, enajenado por la belleza de esta mujer de cabello castaño. En el bar se encontraron los hombres, y Mauro confesó que la joven estaba más preocupada por la piel de las focas que por mantener su cuerpo en la cama de una sola persona. Se hicieron amigos. Con frecuencia Sebastián le escribía sus argumentos para diversas novelas. A cada carta le acompañaban personajes, situaciones, introspecciones diversas. Mauro las leía con añoranza porque veía en ellas el fuego de las ideas inconclusas, el artificio de lo que no puede perdurar más allá de un instante. La prosa, sin embargo, era sólida y suave, al mismo tiempo contenía muchas cosas. Un día Sebastián dejó de escribir. Su amigo lo buscó en vano y al final publicó un enorme volumen bajo el nombre de La piel de las focas. En la contraportada estaba la imagen de un hombre feliz que Mauro, quien era incapaz de recordarlo así, había rescatado de los archivos de la conferencia a la que habían asistido 20 años atrás. Hasta aquí mi texto. Tocayo, ¿cómo ves? Ahora le toca yo. Pues fíjate que toca un tema que a mí en lo particular me resulta muy interesante, que es del autor que no quiere serlo, ¿no? Un poco como el héroe que huye de su papel que ya comentábamos en el segundo episodio. Y sobre todo porque conozco a algunos escritores en ciernes que pues, son bastante brillantes, pero que se mantienen en ese espacio indeterminado tristemente de ir planeando ser escritores pero nunca terminar de serlo, ¿no? Aunque bueno, en realidad no es esto lo que nos pasa a todos un poco cuando escribimos, o sea, siempre estamos escribiendo una historia inconclusa y a veces por no saber dejarla así inconclusa y aceptarla que ya está como está, terminamos por no darla a conocer o incluso por no escribirla del todo, la dejamos ahí en el tintero, ¿no? Aunque deberíamos más bien impulsar que salga como salga, ¿no? Sí, Pero estaría bien. pues ojalá que encuentres este tercer elemento que estás buscando en esta biografía, porque la verdad es que suena bastante prometedora. En general, este proyecto tuyo de las biografías a mí me está resultando muy interesante porque
Me parece que tú tienes personajes muy universales que reflejan situaciones en las que muchas personas podemos sentirnos identificadas en algún punto. Así es que ojalá que nos sigas también compartiendo partes de este proyecto, tocayo. Claro que sí. Bueno, ahora déjame te cuento. En esta ocasión les voy a compartir un cuento que escribí hace un par de años. Otra vez estoy apelando al criterio flexible de reciente. A propósito de los temas que estamos abordando, uno de los aspectos más oscuros del amor y de la literatura del amor es escribir sobre ese momento en que el amor, se rompe y con esta ruptura sobreviene el final de una relación. Este cuento se llama Silencio. Originalmente era un cuento único, pero lo estoy pensando ahora hacer parte de una trilogía quizá. Y en él aparecen referencias a una canción que justamente se llama así, que fue escrita y es interpretada por Mint Parker, una cantante y músico uruguaya avecindada en México desde hace algunos años, que es muy talentosa y virtuosa, y a quien por cierto recomiendo a nuestros escuchas buscar en redes sociales y en aplicaciones de música. No se van a decepcionar, es una chava muy talentosa. Y bueno, coincidió la escucha de su canción y algunas otras cosas que estaba yo pensando en el momento confluyeron para que escribiera este cuento. Y bueno, luego de este anuncio de la música de Mint Parker, procedo a leer el cuento, que se llama Silencio. Primer acto. El aliento tibio y luminoso del sol se desliza lentamente sobre la mesa de la cocina. La quietud, que no parecía tener fin hace un instante, se ve interrumpida por las tímidas notas que interpreta un pájaro desde el durazno que habita en el patio contiguo. De pronto, el andar histérico de los autos, allende las fronteras de la casa, se suma impetuoso a esta incipiente melodía de la mañana. Esteban entra a la cocina intentando no hacer mucho ruido. Lleva una playera ajustada por la que se asoma parcialmente su prominente panza. Su andar errático deja claro que aún no ha abandonado el estado de somnolencia. Detiene su paso y voltea a ver el reloj digital que está sobre la barra. Son las 6:40. En su rostro se dibuja una mueca de desgano. Vierte un poco de agua sobre la cafetera y acomoda en ella un filtro nuevo. Toma la bolsa de café e introduce una cuchara 3 veces. En el camino que las lleva a su destino final aparecen cientos de tránsfugas partículas que aterrizan sobre la barra. El hombre las reúne en la palma de su mano y las deposita en el fregadero. Pulsa el botón rojo que anuncia la próxima ebullición. Gira su cuerpo hacia la izquierda y abre la puerta frente a él. Observa detenidamente durante 5 minutos las diferentes cajas y latas acomodadas por tamaño. No parece encontrar alguna que satisfaga los deseos de esa barriga que ha comenzado a vociferar. Aguarda inmóvil otros 2 minutos hasta que nota el vaho que empieza a emitir su cafetera. Abre ahora la puerta que está debajo de él y saca una taza. Se aproxima al artefacto y vierte profusamente el vital líquido marrón. Acerca la taza a su boca y un estruendoso sorbo rompe nuevamente esta ausencia de sonido que había reconquistado el lugar. Conforme el brebaje recorre su garganta, va sintiendo cómo cada centímetro de su cuerpo cobra vida. Es capaz de sentir ahora sí, el olor amargo que emana de la taza. También acaba de darse cuenta que el sol invade ya toda la mesa. Siente un piquete en su mandíbula, probablemente producto de una barba de 2 días que se asoma y lo ataca con fuerza. El cansancio primigenio va cediendo terreno. Camina hacia el refrigerador y saca un bote de leche, un trozo de melón y 2 huevos. Luego de 25 minutos ha logrado acomodar en la mesa un plato con huevos revueltos, otro con melón partido en cuadros de gran tamaño y uno más con cereal con leche. Ha terminado su primera taza de café y se siente vigoroso. Repite la dosis de esa pócima maravillosa y se acomoda en la mesa. Se siente extasiado de pensar en la comilona que le aguarda. Suspira profundo y comienza por el huevo, que parece enfriarse rápidamente. Con su masticar extrovertido se va formando una nueva melodía que lo acompaña. Segundo acto. Ángela entra con prisa a la cocina. El golpeteo constante de sus tacones derrota de nueva cuenta el silencio. A su paso va dejando una estela frutal que invade la habitación. Luce impecable con su cabello rubio ligeramente húmedo, anudado en media cola con un discreto broche. Lleva puesto un pantalón negro de algodón y una blusa de color azul rey. Camina con soltura, segura de dominar el espacio que va recorriendo hacia la cafetera. Tras su paso, se encuentra con la mesa y con aquel troglodita que devora hipnotizado sus alimentos. Le dedica una mirada de desprecio y un poco de asco. Esteban levanta la cabeza y le devuelve, con los ojos, una profunda indiferencia durante un par de segundos antes de regresar a su tarea. Ángela sirve un poco de café y lo deja en la barra. Voltea a ver la estufa y al no ver nada ahí, voltea nuevamente hacia su compañero de habitación. Y aunque no emite sonido alguno, sus ojos parecieran escupir palabras. Pareciera decir, «Hijo de tu puta madre, ¿ni siquiera hoy pudiste prepararme el desayuno?»
Enciende la radio y se dirige hacia el refrigerador. Aparece una melodiosa voz femenina que llama la atención de ambos. Las mañanas que no escuchan su silencio y los días que parecen nunca terminar. La ciudad que duerme en mi cama y yo intentando soñar. Ángela saca algunos insumos y los deposita al lado de la estufa. Sus movimientos son rápidos y precisos, y en un par de minutos ha preparado un sándwich de queso panela, jamón de pavo, germen de trigo y rodajas de pepino y jitomate, un licuado con fresas naturales y un plato de papaya con yogur griego y miel. Mientras lo hace, su cara adquiere un semblante de hartazgo que acompaña con movimientos de su cabeza al compás de la canción. Mira al vacío como si intentase escapar de sí misma. Se sienta en la barra a comer, pero mientras lo hace, escucha cómo van creciendo en decibeles los sonidos que provienen de aquella mesa. Una cuchara que choca contra el plato con cereal, las mandíbulas de Esteban machacando el alimento, un tosido fuerte que se le ha escapado mientras engulle lo que queda de huevo, los dedos de aquel hombre rascándose la cabeza. Comienza a sentir una profunda asfixia, como si este tipo expandiera el volumen de su cuerpo con cada bocado, hasta multiplicarse por 1.000.000 y dejarla a ella con apenas el oxígeno necesario para subsistir. Comienza a aspirar y a comer más rápido hasta terminar. Se dirige al fregadero y lava todos los artefactos que ha usado. Los deja perfectamente acomodados a un costado. Seca sus manos y se dirige hacia la sala. Regresa con una maleta grande que desplaza fácilmente hacia la puerta que conduce al patio, y de ahí a la salida. Se detiene y mete su mano en el bolsillo. Saca un juego de llaves y lo deposita en la mesita que está junto a la puerta. Voltea a ver una vez más a Esteban y le dedica una última mirada de rencor. Del otro lado, ninguna respuesta. Ni siquiera atención alguna en lo que ella está haciendo. Abre la puerta y sale caminando despacio. Afuera se encuentra con el concierto de sonidos de la cotidianidad, que interpreta acordes profusos y exaltados. Una desconcertante angustia se aloja en su estómago. Intenta caminar sin éxito. Una tormenta se le desborda por los ojos durante algunos minutos. Retira los restos de humedad de su cara y decide finalmente partir. Tercer acto. Esteban sigue absorto mientras come. Toda la escena que ha montado Ángela ha sido como un zumbido lejano que apenas alcanza a percibir. Mientras la mujer preparaba su desayuno, ha sacado su teléfono para activar una aplicación que permite reconocer una canción mientras suena. Le ha fascinado aquella voz melancólica y derrotada que apareció en la radio. Su aparato le indica que ha reconocido la canción, y luego de darle un vistazo, bloquea su celular y lo acomoda a un costado suyo. Una vez que ha escuchado a la mujer cerrar el portón de la entrada, activa el dispositivo y reproduce la melodía nuevamente. Solo le queda el plato de melón, cuyos trozos se engulle masticando poco y lento. La euforia que sintió al sentarse a la mesa cuando terminó de preparar el desayuno se ha esfumado. Siente una pesadez indescriptible en su cabeza. Está exhausto de sentir. Experimenta un conato de enojo que se desvanece muy pronto. No le queda ánimo ni siquiera para eso. La canción se aproxima al final. Las bocinas que no tienen paciencia, los motores que no dejan de andar. Mis oídos sangran lágrimas en silencio y mi mente nunca para de gritar. Please make silence, make silence. Engulle el último bocado y siente cómo se atora en su garganta. Tose profusamente sin conseguir que se mueva aquel bocado. El aire se le acaba rápido y al mismo tiempo que piensa en hacer algo, un letargo lo invade. No le queda fuerza para emprender esta última batalla. Su campo visual se ha oscurecido y cae al suelo. Algunos pocos movimientos aún se asoman por su cuerpo hasta extinguirse. El mundo entero se ha detenido a observarlo sin emitir sonido alguno. Esteban yace tranquilo y silencioso. Hasta aquí este cuento, tocayo. ¿Cómo lo ves? Muy bien. De hecho, la atención al detalle, ¿no? Es algo que era muy común en el surgimiento de la literatura realista, como se le llamó ya en el siglo XIX. Ajá. Pero que en esa época era hasta cierto punto superficial, y no lo digo de manera negativa, ¿no? Superficial, Claro, en el sentido de que era, sí, como las descripciones geográficas de Verne, por ejemplo. Ajá. Era en la parte de la superficie. Y luego, ya, también como respuestas en estos diálogos literarios de una corriente hacia otra que les van contestando, tenemos luego un caso contrario pero excesivo, como en el Ulises de James Joyce, en el que pues hay todo un mundo de descripciones de lo que ocurre al interior de un personaje. Creo que de hecho es excesiva, ¿no? En la obra de Joyce, Claro. pero que viene bien en un cuento, porque finalmente el texto es relativamente breve y se requiere ese nivel de detalle, tanto físico como
como mental para poder comprender sin que exista el diálogo o la interacción de los personajes, pues lo que está ocurriendo. De hecho, mucho de tu literatura tiene este toque casi cinematográfico, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Muy descriptivo. Y que es muy consciente del entorno físico. Te digo, es algo muy, muy característico de tu escritura. Lo que ven en este relato es este choque, ¿no? De los elementos, ¿no? Este choque que se anticipa entre los dos personajes. Claro. Cada uno con su propia carga, ¿no? Que viene al choque, al enfrentamiento, como dos vagones que están en una ruta de colisión, pero que al final, pues son como trenes fantasma, ¿no? Porque en la superficie al final no ocurre nada. Y te preguntas, ¿no? Cuando sale de escena, digamos, la chica, te preguntas, ¿un día va a ocurrir, ¿no? Un día este choque va a ocurrir, pero como decía el cuervo de Allan Poe, pues nunca más, ¿no? Exactamente. Ahí sí, nunca más. Muy bien, amigo, me gustó mucho tu texto. Muchas gracias. Sí, de hecho, fíjate que algún otro lector de este cuento por ahí me dijo en una ocasión que dice, bueno, ¿y por qué no escribes después qué pasó con la chica? Porque, dice, queda un poco inconcluso el que se vaya así de triste. Dice, me gustaría saber qué pasa después. Y bueno, a lo mejor la trilogía puede ir por ese lado. Pero claro, yo creo que la descripción exhaustiva que hago de las cosas es porque en el fondo lo que me interesaba era poner al silencio como este elemento que equilibra un poco una situación que ya sabemos en la que van a colisionar aparentemente dos trenes, ¿no? Pero que no lo hacen, como bien dices, pero que está todo el tiempo esa tensión, ¿no? Y por lo tanto todo el tiempo hay elementos que rompen con el silencio, pero el silencio busca otra vez salir a mantener este balance entre dos personas que ya no quieren estar juntas, que de hecho se aborrecen, o como en el caso de Esteban ya caen en un estado de indiferencia, de cansancio, ¿no? Ante tantas emociones que han ocasionado una ruptura, ¿no? Sí, el silencio y el ruido, ¿no? Como los dos elementos del relato. Así es. Porque hay elementos de ruido, tanto físicos, ¿no? Esta parte que te imaginas, ¿no? De los cubiertos, el masticar, ¿no? Que son pequeños ruidos cotidianos que en una situación, digamos, normal, pues no afectan, pero sabemos que cuando hay estrés, hay tensión. Así es. El mínimo de los ruidos lo sientes como si fuera eso, hay un ruido excesivo y Así luego, es. pues ya sale ella, o sea, está ya el sonido de la calle, de los autos, el propio arranque, entonces, toda esa parte que es la parte externa, ¿no? Y el silencio que realmente no lo es, ¿no? El silencio que es como dice la canción, ¿no? Que por favor se haga el silencio, ¿no? Ajá. Porque en la cabeza de ambos, pues, sigue, ¿no? Sigue ahí el choque entre lo que no sabemos, ¿no? Qué es lo que viene detrás, cuál es la historia. Exacto. Pero que no requerimos, ¿no? Conocerla, sabemos que hay un conflicto emocional, ¿no? Entre los personajes y finalmente el desenlace que es un desenlace abrupto, que se queda así, se queda colgado el de la reacción de la chica. No sé hasta qué punto sea necesario porque finalmente tú como autor debes decidir, aquí se corta, ¿no? Y siempre siempre va a continuar la historia, ¿no? Ajá, exacto. Pero tú tienes que decidir hasta dónde le das al lector porque no va a aportarle más si pones la siguiente escena. Claro, yo creo que está bien. Por eso estaba pensada como un cuento único, pero te digo que sigue rondando en mi cabeza la posibilidad de a lo mejor de hacerle una trilogía. Ya les contaré qué pasó con ese proyecto. Sí se puede ahí explorar, pero creo que así como lo tienes, hace mucho sentido. Está bien, amigo. Excelente, amigo, ¿no? Pues muchas gracias por tu comentario. Pues hemos llegado a la parte final de este episodio. Me gustaría saber, Tocayo, si tienes algunas reflexiones finales que compartirnos sobre lo que hemos platicado en esta ocasión. No, como siempre, nada más los invito a nuestros lectores fieles para que nos acompañen en los siguientes episodios. Si alguno anterior no lo han escuchado, pues los tenemos ahí en las plataformas y como siempre, pues, ojalá y les surja, ¿no? Ahí la idea, la comezón de acercarse a algunos de los autores que mencionamos nosotros o a cualquier otro autor. Así es. De hecho, bueno, sobre todo en Facebook hacemos mucho énfasis en los autores que revisamos y les compartimos un poquito de datos sobre los autores a
a nuestros escuchas para que, pues, a ver si les interesa, ¿no? Explorar más esos autores y esos textos, y también, bueno, invitarlos, pues, justamente, ¿no? Que, por ejemplo, en Facebook, pues, nos compartan también sus comentarios sobre lo que opinan de los episodios, sobre, si algunas cosas les gustan más que otras, cosas que no les gusten también. Todos los comentarios son muy bienvenidos, y pues ojalá que nos sigan y nos escuchen en este y en los siguientes episodios, tocayo. Muy bien, amigo. Perfecto, pues muchas gracias, tocayo, y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Todos los Sueños del Mundo, el podcast de libros, escritores, literatura y temas afines. Hasta la próxima.